Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 21 versículos 29 al 33. En aquel tiempo expuso Jesús una parábola a sus discípulos. Fíjense en la higuera o en cualquier árbol cuando echan brotes. Les basta verlos para saber que el verano está cerca. Pues cuando vean que suceden estas cosas, sepan que está cerca el reino de Dios. Les aseguro que antes que pase esta generación, todo eso se cumplirá. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pocos textos nos hablan tan claramente en este final del año litúrgico sobre el tema de la caducidad del mundo y el término de la vida humana. De hecho, la palabra no puede ser más precisa. El cielo, la tierra, todo pasará, todo terminará. Solo Cristo y su palabra no pasará. La gran verdad que acabamos de enunciar, de alguna manera la explicitaba la mística Santa Teresa de Jesús cuando afirmaba: nada te turbe, nada te espante, todo en esta vida se pasa. Dios es el único que no se muda. Hoy tenemos que reconocer a partir de este texto que la muerte y el fin de la historia, el fin de la vida humana, es el gran tabú para el hombre de la posmodernidad. Entendemos ciertamente como tabú en la prohibición de decir, de hablar o de hacer algo por motivos sociales, culturales o aún religiosos. Pero a propósito de este fin de la vida, podemos hacer algunas reflexiones sobre la misma. La primera reflexión que pudiéramos presentar es que en la mentalidad del autoendiosamiento humano, en la mentalidad de que yo lo puedo todo, hoy nos escandaliza, hoy nos aterra más fuertemente el dolor, el sufrimiento y la muerte. Cuando pensamos que tenemos todo resuelto, merced sobre todo al gran avance tecnológico y científico que nos da cierta seguridad existencial, olvidamos que el dolor físico, el sufrimiento moral y la muerte como término de la vida siempre nos acompañarán. Esto en clave cristiana, en clave evangélica nos recuerda por el contrario dos verdades. La primera, no somos más que criaturas limitadas, más allá de toda apariencia de poder, más allá de toda vanidad, somos criaturas profundamente limitadas. Pero quizás la segunda verdad más poderosa que nos recuerda este fin del mundo, este fin de la vida, es que solo nos sustenta Dios. Él es el que es, yo soy el que soy. Y el ser del hombre le viene precisamente cuando participa de esa vida divina, soy el que soy. Primera gran reflexión, no podemos nosotros autoendiosarnos, no podemos pensar que somos más que Dios, porque la muerte, la caducidad de la vida, del mundo, de todo lo creado, nos recuerda nuestro ser de criaturas, de realidades creadas, no somos el creador. Pero una segunda reflexión pudiéramos hacer a propósito de este texto evangélico, y la podemos enunciar de esta manera: quien no ha resuelto el sentido de la muerte, tampoco ha resuelto el sentido de su propia vida. Lo colocaré en un ejemplo muy sencillo. Cuando uno no entiende para qué vino al mundo, cuál es el fin último de su vida, amar, servir, donarse a los demás, uno no va a entender la muerte sino como duelo, pérdida de todo lo que ha recibido, y no va a entender la muerte como simplemente umbral que cruzamos para alcanzar la vida liberadora, la vida en plenitud. A partir de un sencillo ejemplo pudiera decir: no somos cerdos de finca que viven para comer, para jugar en el lodo, para reproducirse y para morir. Hoy hay seres humanos que viven fundamentalmente y entienden la vida como un vivir para comer, divertirse, reproducirse y morir, al mejor estilo de un cerdo de finca. Pero en clave cristiana, en clave evangélica, en la dimensión más profunda que nos ha dado Jesucristo sobre el misterio de la vida, y aunque los ejemplos cojean, podríamos decir que nosotros, más que el cerdo de finca, somos el gusanito de seda, llamados a una vida nueva,
a una vida transformada y superior más allá de la muerte. Recordamos que el gusanito, cuando intuye el final de su vida, construye su propio ataúd, su propia caparazón, y pasados unos días, al abrirse precisamente esta crisálida, emerge una nueva vida, renovada, transformada, la mariposa. Aunque este ejemplo cojea porque la mariposa volverá a morir, en cambio en la nueva vida de Cristo nunca más volveremos a morir, sí nos explica lo que es en Cristo una vida más allá de la muerte. Es una vida superior, ya no es de gusano sino de mariposa, es una vida renovada, es una vida distinta, es una vida más alta. Amigos, la liturgia de la Iglesia nos enseña que hay un principio y un final del llamado año litúrgico. El año calendario termina un 31 de diciembre y empieza un 1 de enero. El año litúrgico de la Iglesia empieza siempre con el Adviento. Y encontramos este tipo de lecturas que nos hacen pensar en nuestra vida. Y hoy de alguna manera reconocemos un mensaje poderoso. Necesitamos estar preparados. Necesitamos en la vida vivir con sabiduría. El tiempo es un amigo cuando tú vives tu existencia de manera sabia, pero el tiempo se vuelve un enemigo cuando tú dices, ¿qué he hecho de mi vida? Han pasado 28, 36 años de mi existencia, ¿y qué he hecho de mi vida? ¿O qué hice de mi matrimonio? 14 años que con esta separación matrimonial ahora terminan. Porque esto, cuando no se vive con sabiduría, uno a veces siente reparos, presenta objeciones a la forma como ha vivido. Presentemos algunas reflexiones de interés para ustedes, 3 reflexiones fundamentales y luego como una gran enseñanza y conclusión. La primera gran afirmación que nos trae el Evangelio es que el hombre de hace 2000, 3000 años, como el hombre de hoy, vivimos distraídos, vivimos disipados, vivimos dispersos. 3 palabras que empiezan con la letra D. Ustedes me pueden preguntar, padre, ¿qué lo lleva a uno a vivir distraído, disipado, disperso? Como no en el centro del misterio de su vida, sino en la periferia de su vida. Y yo diría, no sé, es el hombre de todos los tiempos. En el Imperio Romano era pan y circo para el pueblo. Ahora no sé, es tal vez televisión, es la diversión, son tantas cosas. Hoy me gusta hablar de que nuestra generación es la generación F, la letra F. ¿Y por qué lo llama usted, padre, a la generación de hoy, la generación F? Porque de alguna manera vivimos tan disipados, si quieren divertidos, distraídos, dispersos, con palabras que empiezan por la letra F. Hoy nos mueve, hoy la vida está sometida a estas palabras por F. 1, fútbol. 2, farándula. 3, fashion, la moda. 4, Facebook. 5, vida fácil o facilismo. 6, frivolidad. 7, fama. Y al final descubrimos que la vida estamos fugados. Estamos en fuga, escapados de nosotros mismos. ¿Acaso no conoces personas que las mueve solamente el fútbol, la farándula, el Facebook, lo fashion, la facilidad, la frivolidad, la fama en la vida? ¿Será eso lo más importante? Jesús nos querrá alertar a cada uno de nosotros diciéndonos, mira, en tiempos de Noé, en tiempos de la ciudad de Sodoma, la gente compraba, vendía, comerciaba, sembraba, cosechaba, comía, bebía, estaban distraídos hasta que vinieron grandes acontecimientos en la vida y de pronto tomaron conciencia, ¿qué estoy haciendo de mi existencia? Hoy preguntémonos nosotros, ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿Qué me mantiene tan disperso, tan distraído? Y podríamos sacar una segunda enseñanza. Hoy nos acompaña una certeza de que la vida es caduca, la vida termina. Nada es definitivo, tu vida pasa, tu casa pasa, tu imagen, tu prestigio humano pasa, tu salud pasa, todo en la vida pasan, hasta los amores humanos. El único que no pasa es Dios. Descubrimos en la Biblia
En Sodoma la ciudad fue destruida. ¿Recuerdan esa lluvia de fuego y azufre? Probablemente una erupción volcánica por el desorden moral, la dispersión, los disipados que eran los sodomitas. Pero pensemos también en tiempos de Noé, cuando el diluvio universal, como también la tierra fue destruida, todo es caduco, todo pasa. Y pudiéramos descubrir que en los tiempos de hoy, cuando llegue el Hijo de Dios, también vendrán cambios definitivos para la vida. Pero habría otra nueva enseñanza en esta reflexión, y es que el Evangelio nos muestra una verdad profunda. El hombre justo es protegido por Dios. El hombre torcido, el hombre corrupto, el hombre malvado, aunque de momento triunfe, al final será destruido. Nadie desconoce el desorden moral de los sodomitas. Fueron destruidos, se salvó un justo, Lot y su familia, con excepción de su esposa. Nadie desconoce el desorden en que vivían la sociedad en tiempos de Noé. Se salvó un justo, Noé y su familia. Esto no es cuento, es la palabra de Dios. Es palabra de verdad. Es un libro que tiene historia de hace 4000 años. Nos muestra el misterio del hombre y de alguna manera cuestiona tu existencia y te dice: hoy la vida no es tan distinta. Tenemos más tecnología, tenemos mejores posibilidades materiales, pero la condición humana ha sido siempre la misma. Por eso este final nos tiene que poner a pensar a nosotros. El hombre justo, Dios lo cuida. ¿Te quieres desanimar por obrar el bien? ¿Ves cómo avanza la corrupción y cómo el corrupto se enriquece? No te confíes demasiado en eso. No desesperes. La Biblia es un canto a esta afirmación central. Dice: fui joven, ahora soy viejo. Nunca he visto a un hombre justo abandonado de Dios. Nunca he visto a un hombre justo abandonado de Dios. Nunca he visto un hombre justo abandonado de Dios. Y por el contrario afirmará: el malvado terminará enredado en la propia telaraña de mentiras y corrupciones que él ha construido. Terminará enredado en su propia telaraña. Esto es esperanzador para nosotros y nos tiene que poner a pensar. Hoy sobre el tema del diluvio universal, ¿qué pasó en esa época? Un invierno intensísimo, acabó con cultivos, con campos, inundó la tierra, murieron muchísimos. Sobre Sodoma y Gomorra también se habla de esa probable erupción volcánica cuando llovió del cielo fuego y azufre, y el hombre bíblico lo interpretó como una señal de Dios para purificar unos habitantes que se habían desordenado. Y hoy, a propósito de eso, se habla de una sodomización cultural por las leyes, por el sistema educativo, por los medios de comunicación social que te incitan a todo tipo de desórdenes morales. Pero eso algún día puede ser tema para que abordemos. Hoy acompañemos, sirvamos, seamos pacientes, comprensivos, que son apellidos del amor. Pero el amor también, atención, el amor exige. ¿Quieres a una persona? Exígele, exígele. Si la dejas muy floja, no le estás prestando un gran servicio, será un flaco servicio en la vida. En una cuarta y última sabiduría de vida, sabes que me ha llamado la atención cuando leo frecuentemente en el libro santo esta expresión: la raíz de toda sabiduría humana se construye sobre el temor de Dios. Temor a Dios no es miedo a Dios, es respeto, es consideración, es acatamiento a las leyes sabias de Dios. Hoy hay mucho temor humano. ¿Qué dicen de nosotros en las redes sociales? Si me aprueban o me desaprueban. Miremos tantas realidades de cómo hoy los medios nos han querido conducir y nos imponen verdades, y el hombre de a pie no lo hace.
Nos parece imposible e increíble que haya ganado en Estados Unidos quien ganó la presidencia. Nos parece imposible que se le haya dicho no a un referendo en este país sobre la paz. Nos parece imposible el Brexit en Reino Unido. Hoy la gente a veces no sigue tanto lo que te dicen los medios, te imponen como ideología, como publicidad. Descubre que el temor humano no te hace libre y que el temor que respeto a Dios es camino de verdad y de libertad. Son, queridos amigos, sencillas reflexiones para que vivamos en la vida más preparados, más atentos, descubriendo lo que el Señor nos pide en el día a día. Recuérdalo, hoy tu vida puede cambiar si preparas bien tu futuro. Y hoy no te lamentes de tu presente, porque quizás en tu pasado no supiste tomar buenas decisiones, viviste disipado, no estabas preparado. Que el Señor te bendiga y qué bueno compartir con ustedes este espacio, palabra de vida para iluminar tu existencia. Nos vemos pronto. Haz que abandone la alforja que hasta ahora he llevado. Haz que rechace el vestido que traje hasta aquí. Haz que me quede desnudo ante tu presencia. Haz que abandone mi antigua razón de vivir. Maranatha, ven Señor Jesús. Maranatha, ven Señor Jesús. Maranatha, ven Señor Jesús. Maranatha, ven Señor Jesús. Haz que abandone la alforja que hasta ahora he llevado. Haz que rechace el vestido que traje hasta aquí. Haz que me quede desnudo ante tu presencia. Haz que abandone mi antigua razón de vivir. Maranatha, ven Señor Jesús. Maranatha, ven Señor Jesús. Maranatha, ven Señor Jesús. Maranatha, ven Señor Jesús. Haz que abandone la alforja que hasta ahora he llevado. Haz que rechace el vestido que traje hasta aquí. Haz que me quede desnudo ante tu presencia. Haz que abandone mi antigua razón de vivir. Maranatha, ven Señor Jesús. Maranatha, ven Señor Jesús.
Maranatha, ven Señor Jesús. Maranatha, ven Señor Jesús. Dame el valor en la lucha que tengo conmigo. Haz que comprenda que solo un rival tengo yo. Ese rival es mi orgullo que llevo en mi adentro. Cuando me venza a mí mismo, seré ya de Dios. Maranatha, ven Señor Jesús. Maranatha, ven Señor Jesús. Maranatha, ven Señor Jesús. Maranatha, ven Señor Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 21 versículos 29 al 33. En aquel tiempo expuso Jesús una parábola a sus discípulos. Fíjense en la higuera o en cualquier árbol cuando echan brotes. Les basta verlos para saber que el verano está cerca. Pues cuando vean que suceden estas cosas, sepan que está cerca el reino de Dios. Les aseguro que antes que pase esta generación, todo eso se cumplirá. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pocos textos nos hablan tan claramente en este final del año litúrgico sobre el tema de la caducidad del mundo y el término de la vida humana. De hecho, la palabra no puede ser más precisa. El cielo, la tierra, todo pasará, todo terminará. Solo Cristo y su palabra no pasará. La gran verdad que acabamos de enunciar, de alguna manera la explicitaba la mística Santa Teresa de Jesús cuando afirmaba: nada te turbe, nada te espante, todo en esta vida se pasa. Dios es el único que no se muda. Hoy tenemos que reconocer a partir de este texto que la muerte y el fin de la historia, el fin de la vida humana, es el gran tabú para el hombre de la posmodernidad. Entendemos ciertamente como tabú en la prohibición de decir, de hablar o de hacer algo por motivos sociales, culturales o aún religiosos. Pero a propósito de este fin de la vida, podemos hacer algunas reflexiones sobre la misma. La primera reflexión que pudiéramos presentar es que en la mentalidad del autoendiosamiento humano, en la mentalidad de que yo lo puedo todo, hoy nos escandaliza, hoy nos aterra más fuertemente el dolor, el sufrimiento y la muerte. Cuando pensamos que tenemos todo resuelto, merced sobre todo al gran avance tecnológico y científico que nos da cierta seguridad existencial, olvidamos que el dolor físico, el sufrimiento moral y la muerte como término de la vida siempre nos acompañarán. Aunque este ejemplo cojea porque la mariposa volverá a morir, en cambio en la nueva vida de Cristo nunca más volveremos a morir, sí nos explica lo que es en Cristo una vida más allá de la muerte. Es una vida superior, ya no es de gusano sino de mariposa, es una vida renovada, es una vida distinta, es una vida más alta.
Amigos, la liturgia de la Iglesia nos enseña que hay un principio y un final del llamado año litúrgico. El año calendario termina un 31 de diciembre y empieza un 1 de enero. El año litúrgico de la Iglesia empieza siempre con el Adviento. Y encontramos este tipo de lecturas que nos hacen pensar en nuestra vida. Y hoy de alguna manera reconocemos un mensaje poderoso. Necesitamos estar preparados. Necesitamos en la vida vivir con sabiduría. El tiempo es un amigo cuando tú vives tu existencia de manera sabia, pero el tiempo se vuelve un enemigo cuando tú dices, ¿qué he hecho de mi vida? Han pasado 28, 36 años de mi existencia, ¿y qué he hecho de mi vida? ¿O qué hice de mi matrimonio? 14 años que con esta separación matrimonial ahora terminan. Porque esto, cuando no se vive con sabiduría, uno a veces siente reparos, presenta objeciones a la forma como ha vivido. Presentemos algunas reflexiones de interés para ustedes, 3 reflexiones fundamentales y luego como una gran enseñanza y conclusión. La primera gran afirmación que nos trae el Evangelio es que el hombre de hace 2000, 3000 años, como el hombre de hoy, vivimos distraídos, vivimos disipados, vivimos dispersos. 3 palabras que empiezan con la letra D. Ustedes me pueden preguntar, padre, ¿qué lo lleva a uno a vivir distraído, disipado, disperso? Como no en el centro del misterio de su vida, sino en la periferia de su vida. Y yo diría, no sé, es el hombre de todos los tiempos. En el Imperio Romano era pan y circo para el pueblo. Ahora no sé, es tal vez televisión, es la diversión, son tantas cosas. Hoy me gusta hablar de que nuestra generación es la generación F, la letra F. ¿Y por qué lo llama usted, padre, a la generación de hoy, la generación F? Porque de alguna manera vivimos tan disipados, si quieren divertidos, distraídos, dispersos, con palabras que empiezan por la letra F. Hoy nos mueve, hoy la vida está sometida a estas palabras por F. 1, fútbol. 2, en clave cristiana, en clave evangélica nos recuerda por el contrario 2 verdades. La primera, no somos más que criaturas limitadas, más allá de toda apariencia de poder, más allá de toda vanidad. Somos criaturas profundamente limitadas. Pero quizás la segunda verdad más poderosa que nos recuerda este fin del mundo, este fin de la vida, es que solo nos sustenta Dios. Él es el que es, yo soy el que soy. Y el ser del hombre le viene precisamente cuando participa de esa vida divina, soy el que soy. Primera gran reflexión, no podemos nosotros autoendiosarnos, no podemos pensar que somos más que Dios, porque la muerte, la caducidad de la vida, del mundo, de todo lo creado, nos recuerda nuestro ser de criaturas, de realidades creadas, no somos el creador. Pero una segunda reflexión pudiéramos hacer a propósito de este texto evangélico, y la podemos enunciar de esta manera: quien no ha resuelto el sentido de la muerte, tampoco ha resuelto el sentido de su propia vida. Lo colocaré en un ejemplo muy sencillo. Cuando uno no entiende para qué vino al mundo, cuál es el fin último de su vida, amar, servir, donarse a los demás, uno no va a entender la muerte sino como duelo, pérdida de todo lo que ha recibido, y no va a entender la muerte como simplemente umbral que cruzamos para alcanzar la vida liberadora, la vida en plenitud. A partir de un sencillo ejemplo pudiera decir, no somos cerdos de finca que viven para comer, para jugar en el lodo, para reproducirse y para morir. Hoy hay seres humanos que viven fundamentalmente y entienden la vida como un vivir para comer, divertirse, reproducirse y morir, al mejor estilo de un cerdo de finca. Pero en clave cristiana, en clave evangélica, en la dimensión más profunda que nos ha dado Jesucristo sobre el misterio de la vida, y aunque los ejemplos cojean, podríamos decir que nosotros más que el cerdo de finca, somos el gusanito de seda, llamados a una vida nueva, a una vida transformada y superior más allá de la muerte. Recordamos que el gusanito, cuando intuye el final de su vida,
construye su propio ataúd, su propia caparazón, y pasados unos días, al abrirse precisamente esta crisálida, emerge una nueva vida, renovada, transformada, la mariposa. El desorden moral de los sodomitas. Fueron destruidos, se salvó un justo, Lot y su familia, con excepción de su esposa. Nadie desconoce el desorden en que vivían la sociedad en tiempos de Noé. Se salvó un justo, Noé y su familia. Esto no es cuento, es la palabra de Dios, es palabra de verdad. Es un libro que tiene historia de hace 4000 años. Nos muestra el misterio del hombre y de alguna manera cuestiona tu existencia y te dice: hoy la vida no es tan distinta, tenemos más tecnología, tenemos mejores posibilidades materiales, pero la condición humana ha sido siempre la misma. Por eso este final nos tiene que poner a pensar a nosotros. El hombre justo, Dios lo cuida. ¿Te quieres desanimar por obrar el bien? ¿Ves cómo avanza la corrupción y cómo el corrupto se enriquece? No te confíes demasiado en eso. No desesperes. La Biblia es un canto a esta afirmación central. Dice: fui joven, ahora soy viejo. Nunca he visto a un hombre justo abandonado de Dios. Nunca he visto a un hombre justo abandonado de Dios. Nunca he visto un hombre justo abandonado de Dios. Y por el contrario afirmará: el malvado terminará enredado en la propia telaraña de mentiras y corrupciones que él ha construido. Terminará enredado en su propia telaraña. Esto es esperanzador para nosotros y nos tiene que poner a pensar. Hoy sobre el tema del diluvio universal. ¿Qué pasó en esa época? Un invierno intensísimo, acabó con cultivos, con campos, inundó la tierra, murieron muchísimos. Sobre Sodoma y Gomorra también se habla de esa probable erupción volcánica, cuando llovió del cielo fuego y azufre, y el hombre bíblico lo interpretó como una señal de Dios para purificar unos habitantes que se habían desordenado. Y hoy, a propósito de eso, se habla de una sodomización cultural por las leyes, por el sistema educativo, por los medios de comunicación social que te incitan a todo tipo de desórdenes morales. Pero eso algún día puede ser tema para que abordemos. Hoy con farándula. 3. Fashion, la moda. 4. Facebook. 5. Vida fácil o facilismo. 6. Frivolidad. 7. Fama. Y al final descubrimos que la vida estamos fugados. Estamos en fuga, escapados de nosotros mismos. ¿Acaso no conoces personas que las mueve solamente el fútbol, la farándula, el Facebook, lo fashion, la facilidad, la frivolidad, la fama en la vida? ¿Será eso lo más importante? Jesús nos querrá alertar a cada uno de nosotros diciéndonos: mira, en tiempos de Noé, en tiempos de la ciudad de Sodoma, la gente compraba, vendía, comerciaba, sembraba, cosechaba, comía, bebía. Estaban distraídos hasta que vinieron grandes acontecimientos en la vida. Y de pronto tomaron conciencia: ¿qué estoy haciendo de mi existencia? Hoy preguntémonos nosotros: ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿Qué me mantiene tan disperso, tan distraído? Y podríamos sacar una segunda enseñanza. Hoy nos acompaña una certeza de que la vida es caduca, la vida termina. Nada es definitivo. Tu vida pasa, tu casa pasa, tu imagen, tu prestigio humano pasa, tu salud pasa. Todo en la vida pasan, hasta los amores humanos. El único que no pasa es Dios. Descubrimos en la Biblia, en Sodoma, la ciudad fue destruida. ¿Recuerdan esa lluvia de fuego y azufre? Probablemente una erupción volcánica,
por el desorden moral, la dispersión, los disipados que eran los sodomitas. Pero pensemos también en tiempos de Noé, cuando el diluvio universal, como también la tierra fue destruida, todo es caduco, todo pasa. Y pudiéramos descubrir que en los tiempos de hoy, cuando llegue el Hijo de Dios, también vendrán cambios definitivos para la vida. Pero habría otra nueva enseñanza en esta reflexión, y es que el Evangelio nos muestra una verdad profunda. El hombre justo es protegido por Dios. El hombre torcido, el hombre corrupto, el hombre malvado, aunque de momento triunfe, al final será destruido. Nadie desconoce